he's a man? Is it the power in his hands? Is it his quest for glory? ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a The Fabulous Jover. Nada más y nada menos que comenzamos con la cuarta temporada. Muchas gracias por el seguimiento, por elegirnos y por el apoyo. Llevamos ya más de 100 programas, 650 suscriptores y más de 83.000 visualizaciones. Hoy, en un programa de trabajo de hemeroteca, indagaremos en los orígenes de la lucha para presentaros el primer gran luchador español de la historia. ¡Empezamos! Javier Ochoa, nacido en Urdiaín en 1885. Desde muy joven desempeñó labores que requerían gran fuerza física, primero en el caserío familiar y más tarde comenzando a trabajar en las minas de Bilbao. También laboró colocando vías del ferrocarril del trayecto que uniría Pamplona y San Sebastián. Destacaría por su gran fuerza física, cualidad que le llevaría a Burdeos, donde participaría en torneos y festivales para demostrar su fuerza. Eso sería a la edad de 18 años. En aquella época, las demostraciones de fuerza se hacían habitualmente en los circos, dado que era donde se presentaban los hombres y las mujeres extraordinarios. Y solían ser de carácter itinerante. También sería su primera toma de contacto con la lucha grecorromana. Cuando se trata de arrojar luz sobre el origen de la lucha, se suele dar y datar el origen en Francia, precisamente en los circos, aunque en un capítulo anterior explicamos que es mucho más anterior, dado que en la década de los 20 del siglo XIX ya se comenzó una disciplina que luego desembocaría en lo que sería el catch. Eso fue en Lancashire, Inglaterra. Así que si queréis saber algo más, buscar el origen del catch. Hubo un tiempo en el que los que emigraban eran los españoles y emigraban a buscar fortuna fuera de España, pues por la pobreza que había en esos momentos. Sobre todo, emigraban a Centroamérica y América del Sur. O sea, no solamente fue en la época de la dictadura por problemas políticos, sino que mucho antes ya había movilidad geográfica para poder buscarse la vida. Eso es lo que hizo el protagonista de hoy. Ochoa viajó a Argentina y se estableció en Buenos Aires, donde comenzó a trabajar en el negocio de unos paisanos, aunque pronto se establecería por su cuenta y, curiosamente, un hecho fortuito hizo que alcanzara gran fama en la ciudad. Se dice que sacó a 2 hombres en vilo de su local por alterar el orden, casualmente 2 hombres que eran policías, y eso le sirvió para que se creara un mito alrededor de su persona. Ante tal hazaña, la gente le animó a que utilizara su fuerza natural para competir en lucha. Así que debutaría en 1910, luchando entre ese año y el siguiente en los lugares más importantes de Argentina, Chile y Brasil. La época de debut y primeros éxitos de Ochoa coincidieron con la introducción de la lucha en España, que llegaría de la mano de la Real Sociedad Gimnástica Española en 1909. La disciplina tendría gran exposición mundial, dado que fue olímpica en 1908, en las Olimpiadas que se celebraron en Londres. Sería la primera vez que la lucha, el catch as catch can, fuera olímpico. Ochoa sería apodado el León Navarro y se proclamaría en 1911 campeón de lucha grecorromana en el Teatro Nacional de Buenos Aires al vencer a otro vasco. Ahora vamos con una noticia que salió publicada en 1911 en el diario El Liberal. Mañana sábado por la noche se empezará en el Cursal de la Ciudad Lineal la gran prueba deportiva anunciada como el primer campeonato internacional de lucha. Ya se ha terminado el plazo para las inscripciones. 15 atletas de todas las nacionalidades del mundo van a encontrarse en el ring que la dirección ha construido en medio del Cursal, de forma que todo el público pueda ver los emocionantes y sensacionales
acontecimientos en este torneo, que promete ser extraordinario. En efecto, sabemos que se han inscrito luchadores tan afamados como Apollon, Hawkins, Caroli, Madrali, etc. Y también el fuerte y valiente luchador español José Salvador, que se ha inscrito a última hora. José Salvador era el único luchador español que había en esa época residente en España. No cabe duda que las 6.000 pesetas de premio no supondrán nada ante el honor que alcanzará el que venza en estas emocionantes luchas. Así se presentaba el primer campeonato de lucha que se celebraría en España. Se solían celebrar luchas en el Circo París, y visto el éxito que levantaban las mismas y la aceptación del torneo del año anterior, a partir del 20 de julio del 12 daría comienzo la Copa de Madrid. Así que el Heraldo de Madrid se puso en contacto con Léon C., que era un deportista francés encargado de organizar este tipo de concursos en su país, con el ánimo de organizar un torneo internacional que trajera a las figuras más importantes del mundo. Y Léon C. puso las siguientes condiciones para poder organizar el torneo. Tenían que ser entre 15 y 25 luchadores, estaría dotado con 20.000 pesetas en premios y el Heraldo regalaría al vencedor una copa de plata y se regiría por el reglamento de la Federación Francesa de Lucha Grecorromana. De esta manera, querían darle más relevancia y oficialidad. Además, los combates serían arbitrados por el único árbitro oficial del mundo, el señor Villet. El torneo contaría con los mejores luchadores venidos de todas las partes del mundo y a priori ya había un favorito, el negro Anglio, con 130 kilos, 188 centímetros de altura y 50 centímetros de brazo. Ese era el favorito de una parte de los organizadores, dado que llevaba 3 años invicto. Pero el público español apostaba por De Riaz, viejo conocido en Madrid, y con más corazón que cabeza también apoyaban al único español, José Salvador. Cuando iba a comenzar el torneo, y no, esto no fue un work, apareció el campeón argentino, solicitando un puesto para poder participar en el torneo que daba comienzo esa misma noche. El campeón argentino dijo ser navarro y llamarse Javier Ochoa. El jurado habló con él, poniéndole de manifiesto que las inscripciones habían tenido periodo de apertura y cierre y que no iba a ser posible su participación, a lo que alegó que uno de los inscritos no iba a participar, por lo que quería ocupar su lugar. El árbitro y jurado le emplazaron a deliberar después de la jornada de luchas de ese día. Al concluir los combates, determinaron lo siguiente. Se subrogaría en la inscripción del incompareciente. Tomaría partido en la siguiente jornada, con la condición de enfrentarse a 2 rivales esa misma noche y vencer a ambos para seguir en el torneo. La cultura psíquica que eran los organizadores con el Heraldo de Madrid dieron total libertad de decisión al jurado y árbitro para que tomaran la determinación que consideraran más oportuna. Ochoa fue presentado al público esa misma noche y debutaría con 2 victorias para avanzar a la siguiente ronda y permanecer en el torneo. En uno de los cruces que tuvo con el escocés Epson, después de perder su combate, retó a Ochoa a un combate de lucha libre con una apuesta de 1.000 pesetas. En el calor del momento, Ochoa aceptó y los periodistas de la época tildaron tal acto de lucha no lícita y reto inaceptable. El Heraldo de Madrid no puede de ninguna manera prestar su patronato para semejante salvajada. Y nos consta que el tapiz del Cursal de la Ciudad Lineal no se verá prostituido por semejante lucha de navajas. También decían que como latinos, nuestra lucha natural era la lucha grecorromana. También se le dio el torneo a Javier Ochoa, que llegó a la final, enfrentándose por la Copa contra Maurice de Riaz. La final se disputó ante 6.000 personas
en un combate muy intenso y físico, que al final ganó de Riaz para proclamarse campeón del torneo. Quedó así, primera posición de Riaz, segunda Ochoa, tercera Verbet y cuarta Anglio. Al final, el ojo de los especialistas no fue muy bueno porque el favorito de ellos, que era Anglio, quedó en cuarta posición. Primero, Ochoa ganó a De Rúa y a Noel en esa primera noche que tenía que ganar a dos combatientes para pasar a la siguiente ronda. Y luego ya más tarde fue avanzando, ganando a Jim Esson, que es cuando le retó por las 1000 pesetas, al español José Salvador, hubo cruce de español contra español, también ganó a Anglio y a Verbet. También se anunció la celebración de veladas de lucha libre. A toda costa querían meter la lucha libre porque era la novedad a nivel mundial, pero el gobernador interino, señor Zambrano, lo prohibió terminantemente. No se podía celebrar en España ningún torneo ni ninguna lucha que no fuera grecorromana. Nada de lucha libre. Al acabar el torneo, Ochoa volvió a su pueblo, pero no dejaría de competir, luchando contra algunos de los participantes del torneo y otras figuras internacionales. En septiembre de ese año lucharía en Pamplona y en Barcelona. En octubre en Bilbao, San Sebastián, Irún y Logroño. El año 13 fue su año más internacional hasta la fecha. Lucharía en Bruselas, en Alemania y Praga. Pero fuera de España no tuvo tanta suerte, dado que en cada torneo que participaba quedaba en cuarta posición. Eso no le hizo despreocuparse de sus obligaciones adquiridas en su país de origen, dado que conforme iba increciendo la popularidad de la lucha y la propia fama de Ochoa en cada ciudad, se celebraban torneos, incluso contaba con sus propios cinturones, como Bilbao en junio de ese año, que lo ganó el navarro, ganó el cinturón de Bilbao. Siguió ganando campeonatos y torneos, en esta ocasión el Campeonato de España, celebrado en Madrid el mes siguiente, disputándose la final contra Iván Mamutov en julio, ganándola y proclamándose campeón de ese torneo y por ende campeón de España. El 31 de agosto se cobró venganza contra De Riaz al ganarle y el año siguiente, a pesar de las recomendaciones de no aceptar otra revancha contra él, porque al ganar la revancha pues quedaba por encima de Riaz, le decían no aceptes la revancha porque lo único que puedes hacer es perder. Hombre, puedes ganar, pero me refiero que ¿para qué te vas a exponer si ya estás por encima de Riaz? Bueno, pues Cabezón cogió, se presentó, aceptó el reto y ganó ese reto. De nuevo fue en el Circo París en julio. Siguió luchando en diferentes torneos y diversas ciudades del mundo, teniendo ahora un nuevo rival recién llegado a España, que fue nada más y nada menos que el campeón inglés Frank Crozier, del cual hablamos en nuestro capítulo de pioneros negros en el wrestling, dado que fue el primer campeón negro de la historia. Portugal, Argentina y México fueron algunos de sus destinos para desempeñar su labor. Siguió luchando y ganando a De Riaz y perdiendo con uno de sus grandes rivales, al cual no podía superar, que fue Jess Pedersen, campeón del mundo, aunque en 1920 le superaría en más de una ocasión. Ese mismo año volvió a ganar el Cinturón de Madrid al imponerse en la final a Lemarín. En los últimos años, De Riaz había perdido su capacidad de ganarlo todo y quedó cuarto en ese torneo. Ese mismo año se celebrarían torneos en Lisboa y Buenos Aires que perdió Ochoa con Lemarín en la final. En 1921 le vendría una gran victoria. Después de perder varios torneos consecutivos en la final con Lemarín, le llegaría su momento. Se celebró en México un combate con el título del mundo en juego que tenía en su poder Lemarín. A priori, y vista la trayectoria de la serie de combates anteriores que enfrentaron a ambos, Lemarín era el favorito para retener, pero Ochoa sacó su garra de león navarro y se proclamó campeón del mundo en mayo de 1921. El campeón español, ganador de innumerables torneos en España y diversos cinturones de varias ciudades, por fin era campeón del mundo.
Una semana después se pactó la revancha y lamentablemente se vio superado por su eterno rival, así que poco le duró el estatus de campeón, algo más de una semana, pero lo importante es que lo fue. Al año siguiente se volvieron a encontrar en otro evento importante, en el Cinturón de Madrid, y de nuevo cayó Ochoa. Lemarín era un hueso muy duro de roer y le tenía cogida la medida. En 1923 Ochoa ganó el Cinturón de Madrid ante Lemarín, que sabe mucho mejor. Pero en la edición siguiente perdió ante él. Ahora se iban alternando y aunque es cierto que el torneo más importante en ese tiempo era en España el Cinturón de Madrid, también Ochoa superó en varios torneos de ciudades como Bilbao o San Sebastián a Lemarín. Quizás sin tanta repercusión nacional, pero sí con todo el apoyo local. En 1925, Ochoa obtuvo la victoria sobre Lemarín en el Cinturón de Madrid y ese mismo año le llegaría otro título internacional, en esta ocasión el de Portugal en agosto. ¿Ante quién? Pues ya lo podéis imaginar porque aquí era o Lemarín u Ochoa, eran los mejores del mundo en ese momento. Se impuso en esa final en Portugal, pero la final por el Cinturón de Oro de Sudamérica en diciembre la perdería. En 1926 volvió a superar en el torneo del Cinturón de Madrid a Lemarín. De nuevo, Ochoa ganaría la final. También por fin ganaría el Cinturón de Oro de Sudamérica. Se las vería en semifinales con Lemarín, que lo superó. Y luego llegaría a la final, quizás un poquito más fácil porque ya superó a su gran rival en las semis, pues la final no podía ser para otro que no fuera Ochoa. A partir de entonces, el Cinturón de Madrid sería suyo, ganándolo, ojo, en la edición del año 27, 28, 29, 30 y luego en el año 31 se celebraría en 2 ocasiones y las ganó también. Y no solo eso, ganó el Cinturón de Oro de Zaragoza, casi nada, en el 31. Y en el 32 se celebraron también 2 ediciones de nuevo del Cinturón de Madrid. Y aquí, para no discutir, pues una la ganó Lemarín y la otra la ganó Ochoa. A partir de esa fecha del año 32, la lucha libre sustituyó a la lucha grecorromana en el Cinturón de Madrid. Javier Ochoa ganó un total de 10 ediciones del Cinturón de Madrid, el Campeonato de España, el Campeonato del Mundo, el Cinturón de Portugal, el de Sudamérica, el de Oro de Zaragoza, entre otras hazañas a lo largo y ancho del mundo. La leyenda dice que luchó en más de 1500 combates y que solo perdió 8 a lo largo de su carrera, aunque revisando y viendo las veces que perdió con su eterno rival ya perdió más de esas 8. Pero bueno, queda bien eso. Su primer retiro sería en 1933, volviendo a su pueblo y cumpliendo otro de sus grandes deseos, aparte, evidentemente, de ser campeón de lucha, que era ser alcalde de su pueblo, teniendo gran popularidad y una conducta intachable en el cargo. También fundó una empresa de transportes. Su retirada definitiva llegaría en 1935, en un combate con reglas de lucha libre y ante un rival nada fácil, el campeón francés de todas las categorías, Doubinet. Voy a pasar a leer el artículo del diario Ahora del viernes 29 de marzo de 1935, donde se hace eco de la noticia. Javier Ochoa venció a Doubinet. Para su despedida del público de Madrid, el veterano campeón Javier Ochoa le brindó con una magnífica victoria. La lucha estaba anunciada como libre, pero en realidad fue la técnica y las reglas de la grecorromana lo que imperó en la contienda. Ochoa recordó que su ímpetu y su fogosidad a aquel león que durante más de 20 años paseó su fuerza por los torneos de todo el mundo. Conserva su enorme fuerza de brazo y cuello, y el público tuvo ocasión de entusiasmarse con sus dominaciones, sus terribles Nelson y con los brazos en volea. Doubinet opuso una gran resistencia, pero al fin
fue decisivamente aplastado en una vigorosa presa de cabeza y Javier Ochoa escuchó una clamorosa ovación más. La última, antes Bukovac y Buratti hicieron un catch as catch can, la demostración más brillante, más espectacular y más bella de que hay un arte indudable en este violento ejercicio. Y la temporada se clausuró con el éxito digno del que había acompañado su desarrollo. Lamentablemente, Javier Ochoa fallecería el 3 de mayo de 1949 a la edad de 64 años. Y el diario El Mundo Deportivo cubrió así la noticia. Ha muerto Javier Ochoa. El veterano luchador Javier Ochoa, en su casa de Urdaín, a la edad de 64 años, sufría exceso de tensión arterial. Falleció a consecuencia de un ataque al corazón. Esta mañana, a las 11, en Urdaín, se han celebrado solemnes funerales por el alma del gran luchador internacional, Javier Ochoa Berasategui. Seguidamente tuvo lugar el acto del sepelio al que asistieron los hijos del finado, llegados de Madrid, todo el vecindario de Urdaín y numerosísimas personas del Valle. Y para concluir, decir que Javier Ochoa no solo fue el primer gran luchador español de la historia, sino que fue uno de los más laureados y más queridos por el público. Su hijo Victorio se dedicó también al menester que también se le dio a su padre, pero eso ya es otro capítulo. Hasta aquí hemos llegado. Chicos, chicas, ¡nos vemos!